Pues buenos días a todos. Veo muchas caras nuevas que no conozco. Me llamo Samuel y ya os han dado la bienvenida, pero bienvenidos aquí a la iglesia. Muchas gracias por también lo que habéis estado en el English Camp, por servir aquí en esta ciudad que tanto necesita del Evangelio y ver vidas transformadas. Y vamos a seguir que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos al capítulo 4 y vamos a meditar sobre la parábola del sembrador. Siempre me acuerdo cuando veíamos historia de la Biblia con mis hijas, había una, no voy a decir quién, siempre decía, esa ya me la sé. Y ya no sé cuánto habrán pensado al escuchar el nombre de esta parábola, esa ya la he escuchado, ¿no? Ya sé lo que pasa. Y esta es una de las parábolas con las que Jesús nos enseñó sobre el reino de los cielos. Creo que tenemos una pantalla con las 7 parábolas que Jesús usó. Tenemos esta parábola del sembrador, la de la semilla de mostaza, de la levadura también. Con estas se anuncia el reino, es la predicación del reino. De estas dos solo la del sembrador y la semilla de mostaza está aquí en Marcos, pero en Mateo 13 podéis verlas todas, recordarlas. Luego tenemos dos que hablan sobre el valor del reino, el valor de la salvación que hemos recibido. Una es la del tesoro escondido y otro de la perla de gran precio. Ahí podemos ver el valor de este reino. Y luego hay otras dos, el trigo y la cizaña, y de la parábola de la red. También en Mateo 13 podéis verla, como hay trigo, cizaña en un mismo sitio que crecen juntos, y también en la red hay peces que están juntos y luego cuando sacan la red los pescadores pues van seleccionando, ¿no?, el pescado. Y esta mañana pues nos vamos a centrar en la primera, parábola del sembrador o de las 4 tierras que tenemos en Marcos 4. Pues vamos a ir al texto bíblico. Creo que está en pantalla, pero si no en la Biblia podéis buscar en Marcos 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el 8. Dice así, parábola del sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, prestad atención, versículo 3. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que, al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, con piedras, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Pues no siempre Jesús usó parábolas, pero sí hubo un momento donde decidió hacerlo así. Sabemos que son historias relatadas por el Señor Jesús para ilustrar verdades. Es como historias terrenales, pero con un significado celestial. Entonces, durante su ministerio, él se apoyaba, ¿no?, para hablarle a la gente con parábolas. Habló muchas de ellas. En los evangelios tenemos más de 30. Y
De hecho, si queréis mirar en el versículo 33 y 34, dice: y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Y realmente incluso a los discípulos les pareció raro, ¿no? Y le preguntaron, en Mateo 13:10 dice: ¿por qué les hablas con parábolas? Y Jesús le explicó que era por dos motivos. Uno, revelar la verdad a los que realmente querían conocerla. Y en segundo lugar, ocultar la verdad a aquellos que realmente eran indiferentes o no les interesaba. Por ejemplo, estaban los fariseos, los líderes religiosos que incluso públicamente estaban rechazando a Jesús, estaban intentando ver por dónde pillarlo, incluso blasfemaron ellos contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a todo esto que estaba pasando con los fariseos? Pues empezar a hablar en parábolas. Para que aquellos que, como los fariseos, tenían prejuicios en contra de la enseñanza de Jesús, cuando escuchaban, por ejemplo, hoy está hablando de agricultura, ¿no? Ellos ya dejaban de oír. Entonces, cuando lo mismo lo veían un poco irrelevante, una historia que no estaba a la altura de ellos, ¿no? Pero aquellos que realmente buscaban la verdad, querían saber más de Jesús, estaban impactados por lo poco que podían escuchar, o cada vez más, la usó para que ese interés fuese abundando y pudiesen llegar a conocer cosas más profundas dentro de esas parábolas. Entonces, realmente lo hizo así para aquellos que, de una forma verdadera, genuina, tenían interés y sed espiritual. Y ¿recordáis qué es lo que Jesús con frecuencia repetía al final de sus parábolas? Aquí lo tenemos, versículo 9. Dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y este fue el llamado que hizo para escuchar las parábolas. Realmente eran historias ordinarias, cotidianas, pero la gente que buscaba saber más de Dios, más de Jesús, podían llegar a oír la verdad, ¿no? Dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, que Dios también nos conceda hoy oídos para oír su verdad. Y antes de seguir con la explicación de Jesús, que continúa ya a partir del versículo 15, estamos quizá acostumbrados a escuchar estas parábolas y no se habéis fijado que necesitan de una llave, porque si no está esa llave o esa clave, es imposible entender lo que está diciendo Jesús. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en esta parábola, dice Robertson, predicador americano, dice: no podemos imaginar lo que pensaban las distintas personas que escuchaban a Jesús cuando Él enseñaba esta parábola sin explicaciones. O sea, si nos quedamos en el versículo 8, como nos hemos quedado ahora, Él cuenta la historia. El sembrador salió a sembrar, parte cayó aquí, parte cayó aquí, parte cayó aquí, parte cayó aquí. Entonces, dice este predicador, ¿qué pensaría un granjero allí? Pues me está diciendo que debo ser más cuidadoso, ¿no?, al sembrar, en la manera que he hecho la semilla, para no desperdiciar la semilla. O incluso, aquí pone el ejemplo de alguien con responsabilidad en la sociedad, ¿no?, un político, por ejemplo. Me está diciendo que necesito emprender un plan educativo para la agricultura, para ayudar a los agricultores a que sean más eficientes en la forma de echar sus semillas, y eso me va a impulsar a hacer una campaña, ¿no?, popular con la gente. O incluso un vendedor que a lo mejor está viendo, pues esto no dio fruto, aquello sí, pues me voy a centrar en hacer abono para que las plantas den fruto. Veamos que
aquí faltaba una llave, una clave para entender la parábola, porque si no, según la profesión que tenía cada uno o el entendimiento, podía pensar o estaría buscando qué es lo que quiere enseñar este hombre, ¿no? Jesús. Entonces ninguno iba a poder entender el significado espiritual hasta que Jesús explicó cuál era la clave. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 9. Dice Marcos 4:9, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Y aquí, antes de explicar más adelante, Jesús dice en el 10, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y Jesús le dijo, a vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Para que, si tenéis ahí en la Biblia impresa, supongo que digital también, se ve como que está sangrado a la derecha. Y dice, por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y paramos aquí porque está citando, si veis la nota al pie, está citando en Isaías 6, del 9 al 10, cuando él dijo, ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no percibáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. Curioso este texto, ¿no? En Isaías, es donde él dice, envíame a mí, ¿no? Dice el Padre, ¿a quién enviaré? Y él dice, envíame a mí. Entonces Jesús cita aquí Isaías y explica por qué usa parábolas. Jesús estaba ofreciendo a los que le oían, a los oyentes, la oportunidad de seguir profundizando y conociendo la verdad. También él dijo, yo soy la verdad, ¿no? Y para que ellos pudieran ir otra vez a él y pudiesen llegar a encontrar ese perdón, entonces Jesús realmente no usaba las parábolas para cegar a las personas, sino para que llegasen a ver, porque realmente ya estaban ciegas, no eran capaces de entender el mensaje. Pues vamos a seguir en versículo 13. Dice, ¿no entendéis esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podréis entonces entender las demás? Y ahora aquí la explica. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Versículo 20. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¿Habéis visto cuál es la llave? Versículo 14. El sembrador siembra la palabra, ¿vale? Entonces ahí ya podemos entender. Entonces, si perdemos de vista esta clave o esta llave, pues se pierde de vista la parábola. Si alguien pensaba que esa semilla representaba el dinero, o amor, o trabajar duro, realmente estabas perdiendo el significado de lo que Jesús estaba mostrando aquí. Sin esta clave, la parábola es muy difícil de entender porque las parábolas de Jesús encierran
una verdad del reino en algo cotidiano, ¿no? Una historia cotidiana. Y sin la verdad espiritual, pues no se pueden comprender. Y estamos hablando mucho del reino. Hemos visto al principio, ¿no?, que Jesús usó esas 7 parábolas para hablar del reino. Aquí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 11, dice el secreto del reino de Dios. En el versículo 26, más adelante, el reino de Dios se parece a, en el versículo 30, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Y si veis, en los evangelios se habla mucho del reino de Dios, no solo en Marcos, también en Lucas, también en otros lugares del Nuevo Testamento. Y podemos recordar también que el reino de Dios, Jesús lo usa como sinónimo del reino de los cielos. Por ejemplo, cuando habla en Mateo 19 del joven rico, le dice, 19:23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es en el versículo 23 y en el versículo siguiente dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Vale? O sea que Jesús está considerando sinónimos reino de los cielos, reino de Dios. ¿Pero qué significa? Estas parábolas del reino, ¿qué significa el reino de Dios? Pues tiene distintos matices en todos los distintos pasajes de la Escritura, pero a nivel general habla del reinado de Dios. Reinado de Dios eterno, creo que tenemos 3 versículos a lo largo de la Biblia, donde se muestra que Dios es el Rey absoluto de la creación, es un reino eterno, también en Daniel, y en Romanos pues nos habla que Dios está en control incluso de los que están gobernando, Él quita y añade gobernantes, Él permite que entren unos, que salgan otros, pero esto a nivel general. Más concretamente, el reino de Dios también es un reinado espiritual. En los corazones, en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a Dios, ¿no? Siempre hablamos, es mi Salvador, pero es tu Señor también. Que sea tu Salvador, pero también tu Señor. Entonces vemos en estos versículos la parábola del sembrador, y de hecho nos dice, no sé si conocéis a Charles Ryle, que dice que esta es la parábola de las más conocidas y realmente esta parábola casi no necesita explicación porque Jesús la explica en los versículos siguientes, ¿no? Lo hemos visto. Está hablando de cosas cotidianas, el sembrador, la semilla, el campo, el calor, el crecimiento. Entonces, más que una explicación que ya la tenemos ahí, realmente necesitamos una aplicación de esto, ¿no? Que en nuestra vida, ¿cómo podemos aplicarlo? Y podemos pensar por un momento a nivel de iglesia, que no siempre venimos aquí con una mente y un corazón dispuesto para adorar, para escuchar, para escudriñar su palabra junto con la iglesia. Yo creo que podemos reconocerlo, que no siempre o estamos distraídos con algo. Las razones pueden ser muchas. Desde que no nos venga bien el horario, de que siempre a última hora, ya cuando vamos a venir a la iglesia, salen contratiempos con los peques, discusiones, enfados. A lo mejor a alguien no le gusta la silla o algo de la instalación del local dice que eso habría que cambiarlo pronto. O las canciones, a lo mejor estas canciones no, quiero otras. O incluso los sermones, es decir, es que son muy largos. Entonces, quizás no siempre venimos con ese deseo, ¿no? de adorar, de escuchar. Y es cierto, siempre va a haber cosas que mejorar, ya sea en el ministerio de alabanza, de edificio, liderazgo, de predicación. Pero quiero invitaros a que pensemos en esta parábola, porque realmente hoy la advertencia no es hay que llevar la alabanza mejor
o hay que predicar mejor. Hoy, en este pasaje, es ten cuidado de cómo oyes, ¿vale? No ten cuidado de cómo cantas o de cómo predicas. Hoy el mensaje es ten cuidado de cómo oyes. Porque aquí tenemos 4 tierras, pero realmente son 4 tipos de personas, son 4 formas de oír la palabra. Y realmente el propósito de Jesús con esta parábola es ayudarnos a entender que nuestra responsabilidad al oír su palabra, somos discípulos, miembros de la Iglesia, y queremos de verdad que la palabra nos impacte, ¿no? Y quería aclarar también que este pasaje no habla solo de creyentes. Si os fijáis, las 3 primeras tierras no son salvas. Por ejemplo, el versículo dice, a los que están junto al camino, Satanás o el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Realmente la parábola está contrastando entre los que reciben y los que rechazan, los que dan fruto y los que no. Pero podemos aplicar cosas de estos principios de la parábola a nuestra vida como creyentes. Así que vamos a ver la primera tierra, versículo 15. Dice, algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Pues aquí nos está enseñando que hay algunos oidores del Evangelio que tienen los corazones como la orilla de un camino, en medio del campo. Como los sembrados junto al camino. Y estos son los que oyen los sermones, pero no le prestan atención. Ya no sé si hay mucho ruido en el camino, pasan muchos coches, mucha gente, y posiblemente el motivo de ir a la iglesia, pues para guardar las formas o para cumplir con alguien, o por parecer respetable para los demás, pero realmente no tienen interés ninguno en la predicación. Les parece una simple cuestión de palabras, nombres antiguos, historias complicadas. Total, no me está hablando ni de coches, ni de ropa, ni de moda, ni de cómo ganar dinero, ni de prensa rosa. Entonces, bajo esas palabras complicadas, voy a seguir pensando en estas otras cosas, ¿no? En qué voy a comprar mañana en tal o cual sitio. Entonces, domingo tras domingo, culto tras culto, permiten, como dice aquí, que el diablo se lleve la buena semilla que se siembra cerca de sus corazones, escuchan la palabra, pero realmente no llegan a meditar en ella. Como decía Aaron, ¿no? ¿Cuál es la distancia más larga? De la mente al corazón, ¿no? Esa palabra que escuchan no llega nunca a sus corazones. Y esto es muy triste. Y quizá podemos estar oyendo así, con un corazón junto al camino, cuando permitimos que nuestra mente divague durante el tiempo de alabanza, durante la predicación, estamos pensando en quién sabe qué, ¿no? Y cuántas veces incluso pues podemos caer en sueños, en distracciones, o incluso la crítica, que eso también caemos, ¿no? No suena bien la guitarra, y al final me estoy perdiendo el estar alabando a Dios porque veo que está afinada en una cuerda, ¿no? En otro tono. Pues podemos caer en estas cosas y el problema no es caer en ellas. Lo malo es cuando se persevera en ellas. O sea, cuando una persona de continuo está así, eso es característico de un terreno que está al lado del camino. Que según la parábola, donde la semilla cae, pero un corazón superficial y siempre distraído. Y el diablo está ahí rápido. Viene el enemigo, toma ventaja y quita esa semilla, quita esas palabras que se llegan a penetrar
pueden germinar, puede crecer. Como un ave, ¿no?, que se abalanza, como los buitres, intentan quitar y quitar porque Satanás sabe que esa palabra, si llega, va a dar fruto. Segunda tierra, versículo 16, dice: otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Pues aquí tenemos los segundos tipos de oyentes del Evangelio, que sus corazones son como un terreno pedregoso, lleno de piedras en el campo, y posiblemente estos escuchan la predicación, escuchan la palabra, y le impresiona, ¿no?, momentáneamente, pero dice que no tiene raíz. O sea, no es algo profundo, no es algo que dure, no tiene un efecto permanente. Pueden estar contentos de escuchar el sermón, que le plantea una verdad, ¿no? Incluso pueden hablar con entusiasmo, con gozo de lo que han estado escuchando, de las buenas noticias del Evangelio, pero tristemente no hay algo permanente, no hay estabilidad. Lo dice aquí, no hay raíz. Son de corta duración. Entonces, pueden profesar ser cristianos, pero no tienen raíz en sí mismos. Puede que sus raíces estén en sus padres, en sus amigos cristianos, en su pastor o en un momento de emoción alguno de esos días, ¿no? Dice Spurgeon: hay muchos más cuya religión debe ser sostenida por medio de un ambiente entusiasta. Parece que fueron bautizados en agua hirviente, calentita, ¿vale? Y a menos que la temperatura alrededor de ellos se mantenga en esa temperatura, ellos se desvanecen. La religión que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Entonces, aquellos que se identifiquen como hijos de Dios, pero realmente no haya ninguna evidencia, simplemente ese momento de emoción puntual, no hay ninguna raíz, no está respaldando esto, lo dice la palabra, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y es triste, ¿no?, cuando el mismo estilo de vida desordenado que había en esa persona, cuando dijo haberse convertido, haber recibido a Cristo, es el mismo que sigue presente y activo hoy. A pesar de asistir mucho a la iglesia, muchos años, escuchar predicación tras predicación, domingo tras domingo, no hay raíz, o sea, no hay una relación genuina con Dios. Y hay otro problema. No son oyentes distraídos como los primeros que hemos visto, ¿no?, que están pensando en otra cosa o realmente no están escuchando. Y esto incluso les puede llevar a soy mejor que esto, ¿no? O sea, tienen también la tentación de pensar mejor de sí mismos porque están viendo otras personas que incluso ni están prestando atención, ¿no? Es como que las viejas cosas no habían llegado a pasar aún. Vamos a recordar en 2 Corintios 5, 16 a 18, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a ver la tercera tierra, versículo 18. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Aquí vemos otros oyentes del Evangelio cuyos corazones son como el terreno donde hay espinos, ¿no? Hay muchos cardos, hay muchas plantas que lo ahogan
Y esto es casi lo más triste, ¿no? Porque atienden a la predicación, o sea, su entendimiento está ahí, su juicio aprueba lo que está escuchando, quizá incluso su conciencia está siendo afectada por lo que está escuchando, emocionalmente también puede estar sintiendo, reconocen que todo es bueno, que todo es correcto de la palabra, pueden incluso estar dejando de hacer cosas que ven que en la palabra pues se desaprueban, ¿no? O incluso teniendo hábitos que la palabra aprueba, ¿no? Por ejemplo, no dejéis de reuniros, ¿no? Pero algo parece que hay una cadena ahí. O sea, no llega, siempre hay como un tope, ¿no? Como las puertas, ¿no? Que para que no nos den portazos se le pone un límite, un tope de goma, para que no se rompa luego el mango, ¿no? Pues ahí es como que tienen todo esto, pero nunca pasan de cierto punto. Y aquí nos dice cuál es el secreto. Dice, versículo 19, las preocupaciones de esta vida, riqueza, malos deseos, o sea, es el mundo, lo que tenemos fuera, ¿no? Los afanes, riquezas, codicias, evitan que la palabra tenga realmente un efecto pleno en su alma. ¿Y qué provoca esto? Que tampoco da fruto. Tenemos estas tres primeras tierras que no dan fruto. Como decía, es muy triste, ¿no? Que se puede estar tan cerca, pero no llegar, ¿no? a dar fruto, a florecer. Realmente no ha habido, esto como he leído en 2 Corintios, ¿no? Esa nueva criatura, ese cambio radical, esa conversión. Y estamos hablando del reino de los cielos. Entonces, si no está ese cambio, nunca entrarán en el reino de los cielos. Cristo ha de tener tu corazón para estar con Él. Entonces, estamos viendo que las preocupaciones, la riqueza, los placeres, ahogan. En la medida que estamos alentados por la palabra, tenemos ahí las tentaciones que nos están abrumando, ¿no? Porque tenemos que decidir. Quiero hacer esto o me tienta esto, pero la palabra dice esto, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o sigo en desorden? Lo dice en Santiago 4:4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ya sabéis que este versículo no quiere decir que no tengamos amigos, pero sí el estar tan influenciado, ¿no? por estas cosas, la riqueza, los placeres. Sabemos que Dios ha creado todo para disfrutarlo con orden, en justa medida, y es una pena, ¿no? que no haya fruto. Y es algo muy sutil y engañoso. O sea, parecen entender, procesar la palabra, el mensaje, puede que incluso le inquiete, puede que estén cantando y estén emocionándose. El problema es que de todas formas lo ahoga. Todo esto que le presiona de fuera, del mundo, hace que no haya fruto. Ese fruto no madura. Entonces pensemos que venir a la iglesia, admirar a alguien que haya en la iglesia, es el pastor o quien sea, hacer tu devocional, venir al estudio bíblico, nunca va a ser suficiente si no recibes en verdad lo que Dios te habla en su palabra. Y vamos a ver por último la cuarta tierra. Versículo 20, pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, 60 y hasta el 100 por uno. Pues por último vemos que esta parábola nos enseña que hay
otros oyentes del Evangelio, que sus corazones son buena tierra del campo, pone, y son los que verdaderamente reciben la verdad de Cristo en lo más profundo y crecen porque han creído en Cristo y lo obedecen porque han creído, y ellos de verdad van a ver frutos, estamos viendo aquí, ¿no? 30, 60, 100, y realmente el fruto es inconfundible. Como decía antes, ¿no? Por su fruto los conoceréis. O sea, hay cambios de corazón y en la vida que se deben apreciar. No puede ser, ¿no?, que siga igual que cuando no conocía a Dios. Y son estas personas las que realmente van a odiar cuando hacen algo mal, cuando caen otra vez en desorden, en pecado, lo van a lamentar, van a volver a creer, van a arrepentirse, van a renunciar a eso que han hecho. Y realmente también son estos los que van a estar amando a Cristo de verdad, van a confiar en Él, le van a seguir y le van a obedecer. Entonces realmente esto es la santidad, ¿no?, progresiva. Se va a mostrar incluso en cómo hable, en su humildad, su mentalidad, paciencia, mansedumbre, amor. Sabemos, ¿no?, el fruto del Espíritu Santo. Va a haber algo visible de la obra del Espíritu Santo en la vida de estos oyentes. Y hay algo distinto en ellos. Su experiencia o su grado de compromiso también va a ser distinto. Aquí habla, ¿no?, de rinde al 30, 60, 100 por 1. Entonces ahí puede haber una diferencia, pero aquí vemos cómo Jesús nos dice que la palabra de Dios es como una semilla que se planta en los corazones y luego tiene esa semilla el potencial de dar fruto. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Qué clase de oyentes somos? ¿Con qué corazón escuchamos la palabra? Sabemos que, hemos visto, ¿no?, hay 3 formas de escuchar que no aprovechan y solo una que está bien. Decía en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Pero hay una diferencia entre tener oídos y tener oídos para oír. Porque aquí estamos viendo, ¿no?, está contrastando varios tipos de oyentes. Los que dejan que la palabra entre, salga y pensar en otras cosas. Los que oyen, pero realmente no deja que la palabra tome raíz. Los que oyen la palabra, pero por tener pruebas, dificultades, muchas veces decir que eres cristiano, ya los demás tienen ya su diana, ¿no?, ahí para los chistes y las burlas, ¿no? Pues muchas veces causa, ¿no?, el rechazar la palabra. Y otros que oyen la palabra y se abren a Dios, la comprenden, la aceptan y les transforma. Realmente toman la palabra en serio, buscan comprenderla, entonces debemos tener cuidado de cómo oímos. Si Dios te ha mostrado que estás en alguno de estos 3 primeros grupos, pues hoy es el momento de clamar a Él, arrepentido, y pedirle que te dé un corazón sensible, que el Evangelio pueda entender esa buena noticia y así pueda obedecerle, pueda guardar su sabio consejo que tenemos aquí en la palabra, y Él pueda afinar tu oído espiritual para saber que día a día te va guiando y te puede ayudar en decisiones en cada momento, ¿no?, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O a lo mejor, por otro lado, eres de esta cuarta tierra que está intencionalmente intentando cultivar tu corazón recto, bueno. Pues sabemos que todos fallamos
todos somos pecadores, así que puedes arrepentirte también porque cada día vamos creciendo, el Señor nos va abriendo más los ojos, los oídos, pero que te ayude a perseverar en ese deseo de seguir conociendo a Dios. Y vivimos en un tiempo donde el Evangelio para la gente es poco atractivo, ¿no? Eso de amar a tus enemigos o la humildad no está de moda. Pero estamos llamados a escuchar la palabra. Sabemos que funciona, que transforma, no es cualquier libro, no es cualquier biblioteca de libros con el consejo de Dios. Realmente la palabra tiene poder para transformar. Y quería que volviésemos a 2 Corintios y continuar leyendo los versículos. 2 Corintios 5. Dice: para aquellos que a lo mejor no han escuchado esa buena noticia, dice en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí nos muestra lo que Cristo hizo. El que no conoció pecado, Jesús tuvo una vida perfecta, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó por todo lo que hicimos mal, así que ven a Cristo, escucha su palabra, porque tiene poder para transformar tu vida. Lo mismo, piensas que necesitas un cambio, quieres, como los ordenadores, ¿no?, reiniciar, y la solución está en Él, ser nuevas criaturas. Pues vamos a orar. Padre, gracias por poder estar juntos esta mañana. Señor, tú conoces el corazón de cada persona aquí, incluso el mío, Señor. Tú puedes escudriñar lo más profundo de nuestra vida, sabes por qué motivo estamos aquí esta mañana. Y quiero pedir, Señor, que si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que él pueda clamar a ti, Señor, tú puedas abrirle, Señor, los ojos, los oídos, Señor, que pueda hacer una vida nueva, una nueva creación, pueda nacer de nuevo, Señor, y poder experimentar, Señor, todo el fruto de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, las veces que fallamos o que estamos despistados, Señor, los días que a lo mejor estamos pensando en otra cosa, Señor, que de verdad podamos acudir aquí, Señor, para escuchar tu voz, Señor, que podamos alabarte, Señor, con sinceridad, Señor, a veces incluso no fijándonos tanto en lo técnico, sino estar pensando en lo que cantamos, en la letra, a quién estamos cantando, en lo que estamos celebrando. El protagonista eres tú, Señor, y ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor, para ti, para tu reino, y perdónanos, Señor. Gracias por tu gran amor, por enviar a Jesús a la cruz y por haber hecho posible que personas de tantas naciones distintas, personas con carácter tan distinto, Señor, podamos estar unidos en ti, porque tú eres el que transforma, Señor, y tú tienes tu cuerpo, Señor, y tu iglesia. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria. En nombre de Jesús. Amén.